Gracias. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo para mí poder estar esta mañana en este lugar. Siempre digo que nosotros estamos donde Dios nos quiere. Dice amén a eso. Así que tal vez no eran los planes míos estar esta mañana aquí, pero eran los planes de Dios. Y cuando son los planes de Dios, todo es perfecto. Quiero darles un saludo muy especial y de parte de mi esposa. No pudo estar conmigo y con nosotros esta mañana por asuntos laborales, pero con el favor de Dios mañana va a estar acompañándonos en este lugar. Estos 2 días vamos a estar hablando acerca del liderazgo, vamos a estar hablando acerca del servicio. Y para mí es muy importante este tema. Es muy importante porque creo que la iglesia en general necesita un liderazgo firme en este tiempo. El mundo y nuestro país está pasando por las horas más oscuras y necesitamos líderes que permanezcan de pie frente al Señor para poder contrarrestar la obra de las tinieblas. ¿Dice amén a eso? Así que acompáñenme a orar un momento y pidámosle al Señor que nos dirija en su palabra. Padre, te damos gracias en esta hora, te adoramos y te bendecimos, Señor, y pedimos que seas tú, Señor, hablándonos. Espíritu Santo, bendícenos con la administración de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace más de 2 décadas estaba trabajando en una compañía y un amigo de trabajo me dijo: ¿por qué no montamos una iglesia tú y yo? Eso es muy fácil. Yo pongo el capital, tú predicas y los diezmos van mitad y mitad. Cuando yo estaba escuchando eso me dio risa, pero también me dio tristeza ver la ignorancia de las personas que piensan que un llamado de Dios se puede comprar con dinero o sencillamente nos podemos colocar en lugares, en posiciones especiales en la iglesia por burocracia o por alguna situación de poder que tengamos, y resulta que en la Biblia nos enseña otra cosa y el Señor Jesús dice otra cosa. En esta primera conferencia quiero hablar acerca de un llamado celestial y del por qué usted está aquí en esta mañana. Amén. Acompáñenme a leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 21. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 21. Si usted lo tiene, levánteme su mano, diga amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 21. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Amén. Ok, ya lo tenemos. Dice la palabra de Dios así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. En otras palabras, está loco. Este pasaje que acabamos de leer nos narra el evangelista Marcos de una manera muy sencilla la forma como Jesús escogió a sus 12 apóstoles. Y tiene que ver no solamente con la forma como Jesús los escogió, sino que tiene que ver también con el propósito que Dios les dio.
está escrito en este pasaje. Y usted tiene que tener claro en esta mañana que nuestro llamado es un llamado celestial, que nuestro servicio a Dios no es cualquier clase de servicio, que nuestro servicio a Dios es el mejor de los servicios. En algún momento, creo que fue Spurgeon, el príncipe de los predicadores, la reina le dice: yo quiero que tú vengas, gracias, yo quiero que tú vengas a trabajar conmigo en los asuntos gubernamentales. Y este hombre de Dios, pastor, evangelista, le dice: gracias por el honor de tenerme en cuenta para trabajar en el gobierno, pero reina, no me puedo rebajar a tanto. ¿Sabe por qué? Porque el mejor de los llamados que un ser humano puede tener es el llamado a servir en el reino de los cielos. No solamente es una responsabilidad, es un privilegio servir a Dios. De manera que no importa el cargo en el que servimos, no importa la posición que tengamos dentro de la iglesia o dentro de un concilio, lo más importante es que estamos sirviéndole al más grande de todos, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Ahora, déjeme darle algunos elementos que son importantes para empezar este ciclo de conferencias. Y en primer lugar, quiero hablar acerca de la naturaleza del llamado. La naturaleza del llamado es celestial. La naturaleza del llamado es Dios mismo. Dice el versículo 13 del pasaje que acabamos de leer: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. El llamado nuestro a pastorear, a ser líderes de una congregación o de un ministerio, obedece a la soberana voluntad del Padre Celestial. Dios fue el que nos llamó. Y usted tiene que tener eso claro, porque cuando tenemos claro que Dios es el que nos llamó, entonces usted y yo somos inamovibles en el ministerio en donde estamos puestos. ¿Y qué significa eso? Bueno, muy sencillo, que Dios permitirá que la iglesia sea sacudida. Y tal vez donde usted lidera o pastorea, su iglesia ha sido sacudida. Pero cuando usted tiene el concepto claro de que fue Dios el que lo puso en ese lugar, así la iglesia sea sacudida, usted va a permanecer firme delante de la presencia del Dios del cielo. Aplauda su nombre en esta mañana. Ahora, ese llamado de parte de Dios es un llamado de carácter espiritual. Dice el versículo 13, después subió al monte. Cada vez que usted ve a Jesús subiendo al monte, lo hace para orar y estar en la presencia de Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12, dice que Jesús subió al monte a orar y pasó toda la noche orando. Hermanos, déjenme decirles algo esta mañana. Su llamado no es casualidad. Tú no estás en esta mañana aquí por casualidad. ¿Usted me está escuchando? Su llamado no es una casualidad o un azar del destino. Su llamado obedece al plan de Dios para su vida y la vida de su familia. Es un llamado espiritual porque Cristo se tomó el tiempo para orar por usted desde antes de que fuera llamado. Subió al monte. Y eso me alegra porque, sabe, significa que estábamos en los planes de Dios. Y estábamos en los planes de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Nosotros no somos la consecuencia del azar. Nosotros obedecemos al propósito eterno del Dios del cielo. No solamente es un llamado espiritual, sino que es un llamado unilateral. Dice el versículo, después subió al monte, y note esto, y llamó así a los que él quiso. Dios llama a quien quiere. Los llama como quiere. Y no necesariamente tiene que estar preparado. Escúcheme, de hecho, Dios no llama a los que están preparados. Dios llama a quien Él quiere y lo prepara para un propósito y un ministerio. ¿Alguien me está escuchando esta mañana?
Tal vez tú puedas decir, mira, pastor, lo que pasa es que yo no tengo la preparación, no tengo el conocimiento, no tengo las herramientas. Bien, no te preocupes, Dios decidió llamarte como tú eras y te transformará y te capacitará para que cumplas un propósito dentro de su reino. Dice, y llamó así a los que él quiso. Y me gusta esto porque habrá gente en la iglesia, no en esta, sino de pronto en otras iglesias. Yo llevo 20 años dentro de la iglesia y a mí no me ponen a presidir ni a liderar, pero llegó este que apenas tiene un año y ya predica. Ah. Pastor Enrique y Pastor Aduña, ustedes están metidos en un lío conmigo, porque yo estoy frente a los líderes y los pastores. Y cuando hablo frente a líderes y pastores, yo estoy hablando a gente, perdónenme la expresión coloquial, que tiene el cuero duro. Así que usted va a aguantar lo que yo diga. ¿Dice amén a eso o no? Ah, bueno, entonces tómese de la silla. ¿Por qué a él y por qué a mí? A mí no. ¿Qué pasa? Bueno, porque Dios quiso, punto. Ya, Él es soberano. No tiene que dar ningún tipo de explicaciones. Pero si yo tengo maestría en teología y llevo 20 años dentro del evangelio, ¿por qué a mí no? Bueno, porque a Dios no, perdóneme, no le dio la gana. Dice, me encanta esta expresión, y llamó así a los que él quiso. Hermano, usted está aquí porque Dios quiso que usted estuviera aquí. Eres pastor y eres líder porque Dios quiso que tú fueras pastor y líder y no otro. Y eso es un privilegio. Dentro de tanta gente que hay en Barranquilla, en Cartagena, en Palmar, en Sabana Grande, en la costa Caribe, en Colombia, decidió llamarte a ti por nombre propio y decirte, ven a servirme en el reino. Alguien debe aplaudir eso esta mañana. Denle su mejor aplauso al Señor esta mañana. Fue un llamado unilateral. Cuando yo recibí el llamado a servir en el ministerio tiempo completo, hace 15 años, Dios utilizó a mis pastores, al pastor Iván y a la pastora Patricia. Y nos invitaron a una cena, y en medio de esa cena ellos nos dijeron, queremos que vengan a servir al ministerio tiempo completo. Pero casi 20 años atrás, en una iglesia bautista, llamada Iglesia Bautista Shalom, en la 93, en un segundo piso, un viernes en la noche, donde había un invitado especial de la ciudad de Panamá. Yo no era cristiano, yo era un cristino. Sentado en las últimas filas del salón. Cuando este hombre comenzó a predicar y terminó, hizo un llamado y dijo, pasen adelante, quiero ministrarles sus vidas. Yo me quedé sentado en la parte de atrás, diciendo, a mí nadie me va a poner manos. ¿Quién sabe qué traerá este loco? Pero de pronto, este hombre fijó su mirada en mí y en mi esposa. Y nos dijo, ustedes dos que están allá atrás, pasen adelante. Yo dije, ya va este hombre. Pasé con la cabeza abajo y estando delante, para mayor humillación mía, me dijo, arrodíllate. Y yo me arrodillé. Y este hombre puso las manos sobre mí y sobre mi esposa. Y comenzó a profetizar. Y lo único que recuerdo es que este hombre dijo, ustedes serán pastores. Yo lo miraba así y dije, no, esto no. Yo no quería ser pastor de nada. Es más, yo pensaba que los pastores vivían muy mal. Yo tenía una familia que alimentar, así que yo no voy a ser pastor de nadie. Ustedes serán pastores. Pero no solamente eso, Dios los va a llevar a naciones a predicar su palabra. 20 años después, estando en la iglesia donde hoy soy pastor asociado, Dios me llamó a ser pastor tiempo completo. 20 años después, la profecía se cumplió. Dios
nos ha llevado a diferentes naciones a predicar la palabra, a diferentes ciudades, a diferentes estados, en diferentes denominaciones. Dios ha cumplido su palabra. Y cuando yo veo eso y regreso hacia atrás 30 años, tengo que decir gracias, Señor, porque tu palabra es veraz, porque lo que tú prometes, eso lo cumple. Y yo quiero decirle algo a ustedes en esta mañana. Si Dios les hizo una promesa de ir a predicar a las naciones, Dios lo va a cumplir, porque Dios no miente. Aleluya. Su llamado es espiritual, pero su llamado es unilateral. Y número 3, su llamado es opcional. Usted decide si acepta o no. Dice el versículo 13, después subió al monte y llamó hacia los que él quiso. Y dice, y vinieron a él. Ellos tomaron la decisión. Cada uno de nosotros toma la decisión. ¿Sabe? La vida cristiana tal vez no sea la vida de la aventura, pero es la mejor clase de vida. Tal vez no sea la vida extrema que cualquiera quiere llevar, pero es la mejor clase de vida que Dios nos puede enseñar. Si usted tomó la decisión de servirle a Dios, sírvale. Entréguele absolutamente todo. Pastor, es que estoy trabajando. No, el trabajo es una excusa que Dios utiliza para que usted pueda servirle a Él. Recuerde esto. Antes que cualquier cosa, usted y yo somos hijos de Dios y somos cristianos. Antes que ingenieros, somos cristianos. Antes que médicos, somos cristianos. Antes que administradores, somos cristianos. Antes que cualquier cosa, si usted decidió servirle a Dios, sírvale 120%. No se devuelva para atrás. Necesitamos en este momento un liderazgo firme. Un liderazgo que no se tuerza. Un liderazgo que obedezca al llamado específico de Dios. Que tenga carácter. Mañana vamos a estar hablando del carácter del líder cristiano. Pero necesitamos un liderazgo que permanezca firme. Un liderazgo que no venda sus principios y sus valores por cualquier voto. Necesitamos cambiar. Y necesitamos cambiar nuestra sociedad. Y necesitamos ser gente de transformación al interior de nuestras iglesias. Y para eso necesitamos permanecer firmes delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. La naturaleza de nuestro llamado es una naturaleza divina. Número 2, la dinámica del llamado. Versículo 14 y 15 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El ministerio y el llamado tiene una dinámica. Se lo voy a poner de esta manera, tiene un propósito. Y muchas veces nuestro proyecto de vida no es igual al propósito de Dios. ¿Usted me está escuchando esta mañana? ¿Cuántos tienen proyectos de vida aquí? Levante su mano. Unos pocos. ¿Será que no me escucharon? ¿Cuántos tienen un proyecto de vida? Levante. Ah, bueno, ok. Sí, no me escucharon. Su proyecto de vida no necesariamente tiene que ser la forma como usted termine sus días. Pero Dios va a utilizar su proyecto de vida para encauzarlo a su propósito. Con el fin de que a través de su proyecto Dios cumpla su propósito en usted. Yo me estoy explicando esta mañana. De manera que nuestro llamado tiene propósito delante de Dios. Y lo primero que Jesús hizo a sus discípulos fue que los estableció. Increíble. Esta palabra en el griego, idrio, significa fijar algo, establecer algo o alguien, de manera que pueda cumplir un plan específico o cumplir una meta. Jesús llama a sus discípulos y los llama primero para establecerlos. Es decir, para darles un derrotero, para darles dirección, para mostrarles un camino. Siempre que Dios nos llama, nos muestra una dirección. Siempre que Dios nos llama, nos muestra un camino.
Cada vez que Dios nos llama, nos muestra hacia dónde nosotros debemos ir. La pregunta en esta mañana es, ¿sabes tú como líder hacia dónde vas? ¿Conoces la voluntad de Dios para tu vida, la vida de tu familia y la vida de la congregación que presides? Lo primero que hizo Jesús no fue mandarlos a predicar, fue establecerlos, fue darles una dirección especial. Pero lo segundo que hizo, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él. O sea, Dios te llamó para que tuvieses comunión con él en primer lugar. ¿Alguien conmigo esta mañana? Dios nos llamó a tener intimidad, comunión. Y hermanos, déjenme decirles algo, sin comunión el ministerio se convierte en una agenda profesional. Podemos aprender a predicar, podemos aprender a hablar bien en público, podemos aprender a ser religiosos y hacer las cosas que dentro de nuestra religión son posibles. Pero eso es una cosa, y otra cosa muy diferente es a tener unción que viene de parte del Espíritu Santo cuando tenemos comunión con Él. Dios nos llamó a vivir una vida de intimidad. Dice, para que estuviesen con Él. Hermanos, nunca se salga de la intimidad y la comunión con Dios. Nunca se salga de la intimidad con el Señor Jesucristo, porque ahí es donde viene la revelación de su palabra para nuestras vidas. Tener comunión implica oración. Tener comunión implica practicar las disciplinas espirituales, ayuno. Tener comunión implica poder conocer a Dios más profundamente a través de su palabra. No me conteste la pregunta, pero ¿cuántos de nosotros leemos la Biblia por lo menos una hora diariamente? Ahora, déjeme hacerle otra pregunta que tampoco me va a contestar. ¿Cuántos de nosotros vemos por lo menos una hora de series de televisión? ¿Cuántos están aquí? ¿Alguien me escucha? ¿Sabe? Dios los estableció y los llamó para que estuviesen con Él, porque Jesús sabía que si ellos no bebían de la fuente, no iban a poder ser capaces de enfrentar los retos que el ministerio trae. Y el ministerio trae retos. Gente que se va de la iglesia cuando tú le has pastoreado, ministrado, orado por su familia, levantado, y de pronto un día te dicen, pastor, Dios me dijo que me tengo que ir. Ups. Enfermedades, crisis económicas. ¿Cuántos han pasado por crisis económicas aquí? Y usted dice, Señor, pero yo no veo tu mano. No, la mano de Dios está ahí. Lo que pasa es que estás en el proceso. La única forma de mantenernos de pie es estar en la presencia de Dios. Los llamó para que estuviesen con Él. Pero número 3, los llamó para enviarlos a predicar su palabra. Cada uno de nosotros somos predicadores. Y no estoy hablando de tomar un micrófono, pararse en un púlpito y comenzar a predicar la palabra de Dios. No, estoy hablando de que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de, en cualquier parte donde nos encontremos, dar un tratado, predicar la palabra del Señor, hacer que alguien se convierta. Dios nos llamó a extender el reino de los cielos. Si usted no lo está haciendo, tiene que revisar su propósito. Si tú no predicas la palabra, algo está pasando contigo. Si no estás ministrando a alguien, algo está pasando con tu llamado. Pero eso solamente se revela en la intimidad. Los llamó para enviarlos a predicar. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, te digo, te pido, te suplico delante de Dios que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. La labor de la iglesia es predicar la palabra. ¿Cómo? Bueno, Dios te va a dar la herramienta. Utilice tratados, una llamada telefónica, un abrazo, una palabra de oración, voz a voz, campañas evangelísticas, qué sé yo, lo que usted quiera, pero predique la palabra.
Ahora déjeme decir algo más. El mensaje de la palabra de Dios hoy es un mensaje de urgencia. ¿Por qué? Porque vidas se están perdiendo. Yo me estoy explicando esta mañana. Vidas se están perdiendo. Y usted y yo tenemos en nuestro corazón y en nuestra boca el mejor mensaje que produce vida. Hoy tenemos jóvenes que están buscando una identidad diferente. Y buscan la identidad en animales. Y se autoperciben animales. Hoy tenemos gente, estaba escuchando un testimonio de una periodista muy famosa aquí en Colombia que hace como una semana se casó consigo misma. ¿Usted vio eso? Y la persona que pasó el video preguntaba, ¿qué se puede hacer con ella? Mucha gente contestó, gracias. Mucha gente contestó, pues en Colombia hay buenos hospitales psiquiátricos. El mundo está pasando por una necesidad tremenda. La gente está necesitando a Cristo. Y usted tiene el mejor mensaje en su boca y en el corazón. Y si usted no lo suelta, entonces gente se perderá. Hoy estamos viviendo en un mundo convulsionado. Hoy, y perdónenme que lo diga, voy a hacer tal vez un paréntesis que no es tan paréntesis. La gente elige un gobernante por su programa de gobierno, por su programa económico, por su programa social, pero no elige a un gobernante por sus valores y principios. Hoy los gobernantes venden sus valores y principios para conseguir votos, pero la iglesia de Dios tiene que ser diferente. Los líderes tienen que ser diferentes. Usted y yo no nos torcemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted y yo permanecemos firmes ante nuestras convicciones que están en la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenemos que morir con eso. Hermanos, va a llegar un momento en que la iglesia va a tener que tomar una posición radical. Y creo que ese momento ha llegado. Pero no me voy a adelantar, mañana hay cosas espectaculares para ustedes. Los envió a predicar el evangelio, a llevar la palabra. Pero número 4 dice, y a que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y eso se ha perdido en la iglesia de hoy. Hoy nos hemos convertido en más técnicos de la palabra. Hoy somos más académicos en la exposición de la palabra. Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado autoridad para echar fuera demonios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que Dios nos ha dado autoridad para poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos sanen. Necesitamos hoy día una iglesia que muestre el poder de Dios en este momento. Las señales seguirán, dice Marcos, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. ¿Usted cree que eso ya pasó de moda? No, eso está vigente el día de hoy. Y nos corresponde a nosotros como líderes ministrar. Claro, uno no ministra de lo que no tiene. Uno da de lo que tiene. Por eso la escritura dice, por gracia recibiste, por gracia da. Dios te llamó para una misión específica. Para que estés con Él, para que prediques la palabra y para que tengas autoridad. Me preguntaron en estos días, pastor, tengo una situación complicada en casa. ¿Y qué te pasó? Mi hijo me dice que es un Terians. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué creen ustedes que debe hacer? Yo sé lo que ustedes están pensando. Claro, yo sé lo que ustedes están. Es más, los estoy viendo las caras. Exacto.
No, aunque a mí me gustaría también hacer lo que ustedes están pensando. Pero ¿sabe una cosa? La respuesta es muy sencilla. Enseñe la palabra de Dios en su casa. Predique la palabra, haga discípulos, enseñe los principios del evangelio de Dios, enséñele a los jóvenes lo que la palabra de Dios dice, porque la Biblia dice que si usted enseña al joven su camino, aun cuando fuere viejo nunca se apartará de él. Enséñele, enseñe las escrituras en casa, enseñe la palabra de Dios en casa. No sea religioso. Sea como Cristo, de gracia, de misericordia. La palabra de Dios dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Tenemos un derrotero que seguir y tenemos una responsabilidad muy grande en este momento histórico del planeta. El único que puede salvar este mundo se llama Jesús de Nazaret. ¿Alguien puede aplaudirle en esta mañana? ¿Sabe? No se trata de a qué denominación nosotros pertenecemos. Se trata de que todos somos hijos del Dios del cielo. No se trata de si nuestra iglesia tiene 500, 1000, 2000 miembros, o 100 o 50. Se trata de una misión que Dios nos mandó a cumplir. Y creo que estamos aquí en esta mañana para reforzar y para recordar a qué Dios nos llamó. Creo que la iglesia de hoy, estoy hablando de la iglesia en general, ha extraviado el rumbo. Creo que es necesario volver otra vez a los cimientos. Creo que es necesario volver otra vez a la palabra. Creo que Dios los trajo para que yo les diga a ustedes esta mañana, hay que volver a los principios de la palabra de Dios. Hay que volver a tener intimidad con el Señor Jesucristo. Hay que volver a pedir revelación de su palabra. Hay que volver a caminar en pos de lo que Dios quiere y no en pos de lo que nosotros queremos. Porque Cristo está más que a las puertas. Necesitamos entender que esta generación, esta generación tiene que dejar un legado a futuras generaciones. Y que esa generación que viene tiene que mantenerse firme en la presencia de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de Josué? Dice que Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Josué y Caleb cumplieron una misión, pero en el libro de los jueces, en el primer capítulo del libro de los jueces, dice, y murió Josué y toda esa generación con él. Escuche esto. Mientras Josué vivió, esa generación sirvió a Dios. Se mantuvo fiel, se mantuvo firme, pero no se mantuvo fiel y firme porque amaban a Dios, sino porque amaban a un líder llamado Josué. Pero cuando Josué muere y muere toda esa generación, dice la Biblia, se levantó una generación que no conocía a Dios. La mayor falla de Josué fue que no enseñó a las futuras generaciones quién era Dios. Dice, se levantó una generación que no conocía a Dios. Y lo siguiente que dice es, y pecó delante de Dios. Y Dios los entregó a sus enemigos. Hermanos, nuestra responsabilidad como líderes es enseñar la palabra, no hacer eventos. Menos mal que yo aquí tengo para dónde correr. Yo por aquí me escapo por algún lado. ¿Los eventos son buenos? Sí, claro que sí. Pero es mejor estar en la presencia de Dios. Es mejor servir a Dios. Es mejor entregar herramientas a las futuras generaciones. Tenemos una dinámica del llamado, un propósito. Y número 3,
Este pasaje nos enseña la eficacia del llamado. Dios, miren, es un proceso. Dios los llamó, Dios los capacitó y les entregó un propósito, y ahora Dios espera ver resultados. Versículo 20 dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. El resultado de la misión de la iglesia son almas. ¿Alguien me escuchó esta mañana? El resultado de la misión de la iglesia son discípulos. La iglesia tiene que reproducirse y Dios te ha dado las herramientas para que te reproduzcas. Dice, se agolpó de nuevo la gente. Se agolpó porque escuchaban la palabra. Se agolpó porque había gente que predicara la palabra. Dios te ha escogido, Dios te ha llamado, Dios te ha capacitado para que gente sea salva, para que almas se conviertan. Y va a ser tanto el trabajo que no vamos a poder comer. Y mucha gente se queja dentro del ministerio y dicen, es que no me da tiempo. No, pero tú decidiste hacerlo. Cristo dijo, orad al Señor de la mies para que traiga obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Sabe? En la iglesia de hoy hay mucho cacique y poco indio. Y es necesario que nos pongamos el overol. Oh, usted no me lo creyó esta mañana. ¿Le sonó fuerte? Bueno, tengo que decirlo. Líderes, pastores, necesitamos ponernos el overol. Basta ya de creernos los superhombres a aquellos que necesitan un escudero para que les lleve la Biblia. No, nosotros somos obreros. Necesitamos obreros en la mies. ¿Cuántos obreros hay aquí esta mañana? Aleluya. Gente que trabaje, gente que esté dispuesto a enaltecer el nombre de Dios y a expandir el reino de los cielos. El resultado de este llamamiento son almas. No son edificios. No son mega iglesias. No son mejores centros con aires acondicionados. No importa si aquí en este lugar hay 100, 200 personas con abanico de techo, no tiene importancia. Lo más importante es que hay 100 o 200 personas que son salvos por la gracia y la misericordia del Dios del cielo. Aleluya. No me interesa tener una mega iglesia con aire acondicionado. Me interesa que así en un patio, en un solar, llegue gente para ser salva. Necesitamos volver a los tiempos de Juan el Bautista. Juan el Bautista era diferente. Juan el Bautista se vestía raro. No era Teriens, pero se vestía raro. Comía raro, porque comía langostas y una cantidad de cosas. Eso, Juan el Bautista hacía eso. Pero lo más raro de Juan el Bautista es que Juan el Bautista no predicaba en mega iglesias. No había aire acondicionado. Juan el Bautista predicaba en el desierto. ¿Usted sabe? En el desierto. 37 grados centígrados. Allá estaba solo. Pero no estaba solo. Lo más impresionante es que la gente iba al desierto a escuchar a Juan. ¿Usted me está escuchando esta mañana? ¿Y sabe cuál era la predicación de Juan? La predicación de Juan no era Dios te va a bendecir. No, Dios te va a prosperar. No, eso no era la predicación de Juan. La predicación de Juan el Bautista era víboras. Usted se imagina tener que ir al desierto con 36 grados a escuchar a alguien que me diga que soy una víbora. La predicación de Juan era arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y la gente caía de rodillas en el suelo diciendo, ¿qué haremos?
Necesitamos volver a los tiempos de Juan. Necesitamos volver a los tiempos de los discípulos, donde el cargo importe menos y el llamado importe más, donde la ropa fina importe menos y las almas importen más. Necesitamos volver a los tiempos de Jesús, en donde el trabajo era tan arduo, tan importante, que no había tiempo para comer. Yo no sé cuál es la motivación de tu liderazgo. No sé si estás pasando por momentos de incertidumbre en tu liderazgo. Lo único que yo sé es que esta mañana Dios quiere transformar tu vida, sembrar una palabra en tu corazón y decirte: no tengas miedo, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo te voy a sostener en lo que tú has decidido hacer por mí. Quiero decirle esta mañana, si usted reconoce que su llamado y que su vida es para el servicio de Dios, Dios nunca va a dejar de sostenerte. Padre, te damos gracias en esta mañana. Ore a Dios en esta mañana, ore a Dios. Si el grupo me quiere acompañar.